Química, Seminario 2. Título: Peso molecular. Los integrantes son los siguientes: Paco Arratia, Nicole Kelly, Monzón Chino Vidal, Torres Choque Ana Paola y Mamani Choquehuanca Jessica Yacel. Peso molecular. Definición: el peso molecular es la suma de las masas atómicas de todos los átomos de una molécula de un compuesto específico, cada uno de las cuales es el producto del peso atómico de uno de los elementos indicado en la fórmula. El peso molecular, también llamado peso fórmula, puede expresarse en gramos sobre mol. Ahora vamos a explicar la relación del peso atómico y el peso molecular. Tanto el peso atómico y el peso molecular se pueden definir en relación con la masa del isótopo de carbono 12, que se asigna un valor de 12 átomos. La razón, el peso atómico del carbono es no precisamente 12, es que es una mezcla de isótopos de carbono. Peso molecular e isótopos. Tengamos en cuenta que si estamos trabajando con un isótopo específico de un átomo, se debe utilizar el peso atómico del isótopo más que el promedio ponderado provisto de la tabla periódica. Como por ejemplo, si el hidrógeno que se trata solo con el isótopo deuterio, se utiliza 2 en lugar de 1 para que la masa atómica del elemento. Por lo general, la diferencia entre el peso atómico de un elemento y el peso atómico de un isótopo específico es relativamente menor, pero puede ser importante en ciertos cálculos. Ahora pasamos al siguiente subtítulo: peso molecular versus masa molecular. El peso molecular se utiliza a menudo de forma intercambiable con la masa molecular en química, aunque técnicamente hay una diferencia entre los dos. La masa molecular es una medida de la masa y el peso molecular es una medida de la fuerza que actúa sobre la masa molecular. Un término más correcto para tanto el peso molecular y la masa molecular, ya que se utilizan en la química, sería masa molecular relativa. Determinación del peso molecular. La determinación precisa del peso molecular es un componente clave de todos los experimentos de caracterización macromolecular, como por ejemplo para las proteínas. La determinación del peso molecular confirmará el nivel de purificación e aislamiento de proteína y el grado de agregación. Para los polímetros, el peso molecular es una determinación fundamental de muchas propiedades físicas como la rigidez, resistencia, viscosidad, elasticidad y dureza. Muestra peso molecular. El cálculo para el peso molecular se basa en la fórmula molecular de un compuesto, es decir, no a la fórmula más simple, que solo incluye la proporción de tipos de átomos y no al número. El número de cada tipo de átomo se multiplica por su peso atómico y después se puede añadir a los pesos de los otros átomos. Como por ejemplo, ahí vemos en la fórmula molecular del hexano el carbono 6 y hidrógeno 14.
Los subíndices del carbono e hidrógeno indican el número de cada tipo de átomo, por lo que hay 6 átomos en el carbono y 14 átomos de hidrógeno en cada molécula del hexano. El peso atómico de carbono e hidrógeno se puede encontrar en una tabla periódica. Como bien sabemos, el peso atómico del carbono es 12 y el peso atómico del hidrógeno es 1. Para calcular el peso molecular, vamos a multiplicar el número de átomos de carbono por el peso atómico del carbono más el número de átomos del hidrógeno, que es 6 por 12 más 14 por 1. Eso nos va a salir como resultado 72,06 más 14,14. Y vamos a tener como un resultado el peso molecular del hexano es 86 átomos. Bien, como ya sabemos calcular, vamos a pasar a algunos ejemplos. El cálculo del peso molecular. Para los elementos oxígeno y hierro, el peso atómico, como bien sabemos, del oxígeno es 16 y para el hierro es 19. El número de átomos para el oxígeno es 1, porque en su subíndice se supone que hay 1, y para el hierro es 2. Lo vamos a multiplicar el peso atómico por el número de átomos, que sale 16 átomos para el oxígeno, y 19 por 2, que es igual a 38 átomos del hierro. Los átomos lo vamos a sumar. Los átomos, el resultado de los átomos del oxígeno de hierro. Se obtiene el total del peso atómico de cada elemento multiplicando el peso atómico por el peso de números átomos presentes. Veamos otro ejemplo del peso molecular. Para el óxido de calcio. Para el calcio, el número de átomos en la molécula es 1. Para el oxígeno también es 1, porque en sus subíndices se supone que hay 1. El peso atómico, como bien sabemos, del calcio es 40 y del oxígeno es 16. Lo vamos a multiplicar el número de átomos en la molécula por el peso atómico y eso nos va a dar como resultado 40 átomos de calcio. Y para el oxígeno vamos a multiplicar de igual manera el número de átomos con el peso atómico. 1 por 16 igual a 16. Bien, como ya tenemos el resultado, vamos a sumar, que el resultado nos sale 56. Bueno, pasemos a otro ejemplo para el peso molecular del siguiente elemento. Hidróxido de calcio. Para el calcio, para el átomo calcio, el número de átomos en la molécula va a ser 1. En oxígeno, el número de átomos en la molécula va a ser 2, porque sus subíndices son los números de átomos en la molécula. Y del hidrógeno va a ser de igual manera que el oxígeno 2. Vamos a multiplicar el número de átomos en la molécula por el peso atómico, que es 1 por 40 igual 40. Para el oxígeno, 2 por 16 es 32. Para el hidrógeno, 2 por 1 es 2. 40 más 32 más 2 sale 74, y solamente eso sería para calcular el peso. Forma y métodos de determinación. Un método sería el método de Dumas. Este método se basa en la determinación de la densidad del vapor del compuesto de muestra.
Podemos ver aquí, esto es una pequeña fórmula. Esto de aquí es una fórmula. Aquí tenemos W, es el peso de gas. R es constante universal de los gases. Y T es temperatura absoluta Kelvin. P, presión. M es igual a peso molecular. Peso molecular del líquido volátil. Tenemos aquí a la fórmula y lo vamos a hacer unas pequeñas conversiones. Pasando todo eso, lo reemplazamos, es un ejemplo, y nos va a dar un resultado de masa molecular de 67.6 gramos sobre mol. También tenemos que sacar el error porcentual del líquido volátil, que en este caso sería error es igual a peso molecular experimental menos peso molecular teórico sobre peso molecular teórico por 100. Pasamos a reemplazar y nuestro resultado nos dará de 46.21. Tenemos otro método que es el método de Victor Meyer. Consiste en volatizar un peso conocido de una muestra líquida y medir el volumen de aire que es desplazado por el vapor de dicha muestra en condiciones de presión y temperatura conocida. En la imagen podemos observar, queremos calcular lo que es la cantidad de aire. Entonces aquí tenemos el primer dato que es el volumen de 35. La temperatura se puede saber gracias al termómetro que está aquí. Entonces la temperatura es de 20 grados Celsius. Pero lo que no es fácil de determinar es el aire. Y entonces para esto vamos a usar lo que es la ley aerostática, que dice dos puntos, que están mis dos puntos, que están en la misma altura, tienen la misma presión. Seguido, ¿qué presión tiene el peso 1? Entonces, solo recibe la presión atmosférica. Y el punto 2 solamente tiene la presión del agua. Las presiones de los gases que están dentro de la campana, que es el aire y el vapor de agua. Entonces aquí tenemos la fórmula y pasamos a reemplazarlo con datos. Obtenemos lo mismo. Entonces lo que después de reemplazar esa fórmula nos da el resultado de 726,3. Eso es la presión del aire. La ley aerostática, que dice dos puntos, que están mis dos puntos, que están en la misma altura, tienen la misma presión. Seguido, ¿qué presión tiene el peso 1? Entonces, solo recibe la presión atmosférica. Y el punto 2 solamente tiene la presión del agua. Las presiones de los gases que están dentro de la campana, que es el aire y el vapor de agua. Entonces aquí tenemos la fórmula
y pasamos a reemplazarlo con datos. Obtenemos lo mismo. Entonces, lo que después de reemplazar esa fórmula nos da el resultado de 726,3. Eso es la presión del aire. Importancia de la determinación de peso molecular. Es importante porque facilita el cálculo del número de moles y de las cantidades de átomos individuales en una determinada cantidad de un compuesto. Cuando se trata de una mezcla, el peso molecular se obtiene mediante el promedio ponderado de los pesos moleculares de las sustancias porque componen la mezcla. Recomendaciones. No deberías dejar más de 5 minutos porque no se puede apreciar bien el comportamiento del líquido. Se considera que fuera menos para estar más cerca del momento en que se evapore este líquido. Es complicado apreciar el cambio de estado del etanol debido a que es un líquido incoloro al igual que el agua, pero adicionándole un colorante podría cambiar su punto de ebullición. El mechero de Bunsen tenía problemas con la llama. Debido a esto, el agua tomó más tiempo en llegar a la temperatura de ebullición del etanol. Aplicación práctica. En esta ocasión determinaremos el peso molecular de una sustancia volátil en estado de vapor a través de su densidad. El peso molecular de una sustancia volátil cuyo vapor es condensable se puede determinar de una manera sencilla si se usa la densidad de la sustancia en fase vapor y se asume que éste tiene un comportamiento ideal. La ecuación de estado puede escribirse como presión por volumen igual a los moles de gas por la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta. La determinación del peso molecular de un gas a partir de su densidad exige el conocimiento de 4 datos experimentales: masa de la sustancia contenida en el volumen gaseoso, el volumen gaseoso referido, la presión y la temperatura. Método de Dumas. Dumas demostró que el peso molecular de algunos compuestos orgánicos era directamente proporcional a la densidad del vapor del compuesto. Y usando este principio creó un método para determinar los pesos atómicos, especialmente de gases y líquidos con bajos puntos de ebullición y cuyos vapores cumplieran la ley de los gases ideales. El método de Dumas es el más directo para determinar la densidad de vapor, aunque uno difícil para lograr alta precisión. Es el método usual en la determinación del peso molecular en fase vapor de líquidos volátiles. Este método permite determinar los pesos moleculares aproximados. El experimento consiste en vaporizar un líquido en el balón de Dumas y con las medidas de la presión atmosférica. La temperatura de vaporización y el volumen real se calcula con la ecuación de los gases ideales. La presión del vapor es la atmosférica y la temperatura es la del baño en el momento que ocurre la vaporización de la muestra. En este método se utiliza un balón de Dumas. El método consiste en un recipiente lleno de agua en el cual se introduce el balón Dumas con la muestra. El líquido se vaporizará y ocupará el volumen del balón. Luego este vapor se condensará y se determinará su masa. El volumen del balón se determinará llenando con agua y determinando el volumen del agua.
Para ello es necesario considerar la masa desplazada de aire en las condiciones de trabajo. Método de Victor Meyer. El método de Victor Meyer consiste en volatilizar un peso conocido con una muestra líquida y medir el volumen de aire que es desplazado por el vapor de dicha muestra en condiciones de presión y temperaturas conocidas. El equipo de Victor Meyer consta con un tubo interior sellado dentro de otro tubo más ancho, por donde pasa el vapor de agua que calienta el tubo interior. La función de la camisa externa es mantener la temperatura del tubo interior constantes para que el líquido problema pueda vaporizarse. El tubo interno está conectado a un manómetro de agua. El líquido cuyo peso molecular se requiere determinar va encerrado en una pequeña ampolla de vidrio que se pesa vacía primero, luego se llena con el líquido, se tapa y se pesa de nuevo. Esta diferencia de peso es proporciona el peso de la muestra. Proporciona el peso de la muestra. La ampolla se deja caer en el tubo interno y por acción de la temperatura el líquido vaporiza y desplaza el aire en el manómetro del agua. No obstante, los pesos moleculares calculados mediante la ley de los gases ideales son aproximados incluso cuando los datos son precisos. Y la razón es que aún a la presión atmosférica dicha ley no presenta con exactitud la conducta de los vapores. En razón a ello, si se desea obtener un valor exacto del peso molecular, debe utilizarse una ecuación de los gases más precisa. Para el presente caso, dado que las sustancias problema tendrán valores conocidos de temperatura y presión crítica, la ecuación de Berthelot es el más conveniente. Esta ecuación utiliza el factor de Berthelot como factor de corrección. Conclusiones. Bueno, las conclusiones serían las siguientes. La conclusión número 1 sería, bueno, para empezar, a partir del desarrollo de la práctica se puede concluir, se sabe que existe una variación en la temperatura y la presión en la cual se alteran las cualidades del gas. Se demostró que el peso molecular en algunos compuestos orgánicos era directamente proporcional a la densidad de vapor compuesto, y usando este principio creó un método para determinar los pesos atómicos y especialmente de gases y líquidos con bajos puntos de ebullición y cuyos los vapores cumplen la ley del gas ideal. Cualquier sustancia en estado líquido con punto de ebullición bajo puede usarse para este experimento.